Corporación Universitaria Iberoamericana, especialización en neuropsicología educativa, presentado por Lady Espinosa, presentado a Nicolás Guevara. Principales estructuras del sistema nervioso central. A continuación hablaremos de la corteza cerebral, tálamo y estructuras subcorticales. Corteza cerebral es la capa más extensa del cerebro, compuesta por una delgada lámina de materia gris, contando con un espesor de pocos milímetros, cubriendo los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral es la parte más desarrollada del cerebro, siendo la encargada de la percepción, la imaginación, el juicio, el pensamiento, la decisión. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por neuronas, la cual se convierte en la capa más externa y arrugada que rodea el cerebro. Esta se encuentra dividida en 4 lóbulos diferentes: el frontal, parietal, temporal, occipital, siendo los responsables de los diferentes tipos de información sensorial. Su estructura interna está conformada por 3 tipos básicos de corteza, las cuales son neocorteza, es la parte consciente del cerebro; paleocorteza, es la parte de la zona de los hemisferios encargada de las funciones olfativas; arquicorteza, lo constituye la información del hipocampo; y parte del sistema límbico, siendo la parte instintiva. Las principales células de la corteza son las células estrelladas o granulares, células piramidales. Adicional a las 2 anteriores, existen otros tipos de células en la corteza, como lo son las horizontales o de Cajal, fusiformes y Martinotti. Tálamo es una estructura que está situada en el centro del encéfalo, por encima del hipotálamo y formando parte del diencéfalo, rodeando el 80%, siendo el responsable de transmitir información de los receptores sensoriales a las áreas del cerebro donde se pueden procesar. Funciones. Contribuye a numerosas funciones encefálicas, incluyendo el procesamiento de la información sensitiva como la memoria, emociones, funciones motoras con excepción del encéfalo. Toda la información sensorial pasa por las estructuras del tálamo antes de alcanzar la corteza cerebral. Núcleos talámicos. Se encuentran divididos en 4 regiones principales, que a su vez están formados por uno o varios núcleos de neuronas, así: grupos anterior, grupo medial, grupo lateral y grupo ventral. Por otra parte, y desde el punto funcional, los grupos talámicos se dividen en 3 grupos: grupo núcleo de conexión específica y núcleo de asociación. El tálamo es fundamental en el correcto funcionamiento en el sistema nervioso central y por ende en las funciones diarias. El tálamo está formado por diversas funciones. Por ejemplo, la sustancia negra, cuando las células en esta área van muriendo, y esto ocurre mayormente por la edad o estilos de vida inadecuados, por lo cual las personas pierden la capacidad de generar
Los circuitos de inhibición comportamentales. Esto genera como consecuencia el hecho de no controlar bien la marcha. Por ejemplo, se presentan temblor en las manos o un bajo tono de voz. Estructuras subcorticales. Se encuentra localizado en ambos hemisferios cerebrales y está compuesto por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. La estructura subcortical está conformada por diferentes núcleos, concretamente por 4, los cuales son el hipocampo, el cerebro, la amígdala y los ganglios basales, cada uno de ellos con una localización y función específica. Conozcamos un poco más de ello. El hipocampo es un pequeño órgano ubicado en el lóbulo temporal intermedio con una forma muy similar a un caballito del mar. Es una de las partes más importantes del sistema límbico. Cualquier tipo de lesión que se produzca en esta área puede ocasionar una disminución en la memoria. Cerebelo. Este se encuentra ubicado en la zona inferior de los hemisferios cerebrales, mediante 3 conductos conocidos como péndulo cerebelo, que mantiene conectado al resto del encéfalo. Por ejemplo, cuando se producen daños o degeneración en esta parte, comienza a aparecer problemas en las funciones y habilidades motoras. Amígdala. Con una estructura de apariencia almendrada que está ubicada en lo más profundo de los lóbulos temporales. Ella, una de las principales reguladoras de las emociones más básicas, así como los estilos de supervivencia. Ganglios basales. Está compuesto por circuitos y centros neuronales conectados entre sí, enviando información de manera continua y recíproca. La conformación total de los ganglios basales son globo pálido, núcleo accumbens, núcleo caudado, núcleo lenticular, cuerpo estriado, neuro estriado y sustancia negra. Cuando se produce alguna lesión en las áreas mencionadas anteriormente, la persona experimenta una disminución significativa en toda una serie de capacidades y habilidades psicológicas y mentales en general. Con lo anterior, damos por terminada nuestra presentación. Gracias.